si usted dependiera, ¿mantendría el 11 de septiembre como festividad oficial o piensa, como algunas personas lo han dicho hoy, que es una fecha que separa a los chilenos y que por lo tanto más valiera que la celebrara cada uno o la lamentara cada uno en su interior? Yo la mantendría. Yo creo que el 11 de septiembre de 1973 es una fecha demasiado importante en la historia de la República. Creo que el argumento de que haya solemnidades nacionales que separen o que no separen no corre en esta materia, porque si es por eso, yo le digo, el 18 de septiembre de 1810 es una fecha que separó también a muchos chilenos, y hay instancias de la vida nacional, sobre todo en la formación de la República. Piensa usted, por ejemplo, la tensión entre o'higginistas y carrerinos, que hasta el día de hoy existe. Los efectos, por ejemplo, de la Revolución de los 91. Ese símbolo, como esos dos chilenos, esos dos Chiles que se podían simbolizar ayer, en unos en el cementerio y otros en Presidente Errázuriz, unos lamentando, otros festejando un recuerdo. ¿No le parece que eso, después de tantos años, es negativo que se mantenga esa polarización? Yo creo que la contradicción que usted ha planteado no es exacta, porque... Es una cosa muy gráfica que ocurrió hace pocas horas. Sí, pero es más gráfico probablemente el recuerdo de la escuela militar y el recuerdo de las distintas instituciones de la Defensa Nacional y Carabineros de Chile, celebrando a primera hora de la mañana con una misa a todos sus caídos. El 11 de septiembre del 73 las Fuerzas Armadas en Chile intervinieron en la vida política nacional como nunca antes lo habían hecho. Ni el movimiento militar del año 24, ni la Revolución del 91, ni el movimiento del año 29 del siglo pasado tienen la connotación que tuvo el pronunciamiento del 11 de septiembre del 73. Hay que tener presente que nunca en Chile grupos de chilenos habían intentado establecer la llamada dictadura del proletariado y someter a Chile, como ocurría en la década del 70, porque hoy día que ha caído el muro de Berlín y que la Unión Soviética y todo el imperialismo soviético se está deshaciendo por horas. Esto puede no ser fácil de comprender, pero hace 16 años atrás, hace 17 años atrás las cosas no eran así. Y nosotros vimos cómo el propio presidente de la República de Chile en ese momento fue a Moscú y en el discurso ante Leonid Brezhnev, que es el responsable de la mayor expansión en todos los continentes tenidos por el comunismo internacional, habló del hermano mayor refiriéndose a la Unión Soviética. Y vimos como Fidel Castro estuvo mucho más de un mes en nuestro país, recorriendo el país entero y adoctrinando políticamente a los líderes de la izquierda para ver cómo mantener la revolución en Chile. Eso que se detuvo el 11 de septiembre del 73 es muy importante que sea recordado siempre. En todo caso, esas dos imágenes, el cementerio y los cuarteles o los centros militares, es algo que se mantiene frente al tema de derechos humanos pendiente que podría estar simbolizado, ¿a usted le parece?, por ambas escenas. ¿Usted es partidario de que se respete a rajatabla definitivamente la amnistía 73-78, de que se juzgue en algunos casos más extraordinarios, más graves, ocurridos en ese periodo, que solo se juzgue del 78 en adelante, o piensa usted que la gran salida es una amnistía total? Yo tengo la impresión que los fundamentos de paz social que se tuvieron a la vista en la ley de amnistía del año 78 son válidos. En Chile todo el mundo, cual más cual menos, sabía que entre el año 73 y el año 78 se vivieron momentos muy difíciles, sobre todo al inicio del gobierno militar, porque la situación de tensión, de odio, de violencia que vivía el país antes del 11 de septiembre del 73 era muy grande. La ley de amnistía busca la paz social y en ese sentido se sacrifica parte de la justicia conmutativa y se sacrifica en función de un bien de paz social, en el fondo en un bien de justicia social. Ahora, los casos posteriores naturalmente tienen que ser juzgados de acuerdo a la legislación común, eso me parece lo más normal que hay. Creo sí que hay que buscar ciertas soluciones a problemas que efectivamente hacen que muchas personas, que muchas familias sufran, y eso no solo por una de las partes que se ha visto afectada, sino que por las dos partes, porque normalmente cuando se habla de derechos humanos se tiende a identificar solamente a alguno de los bandos que estuvo en la lucha, y sin embargo no se olvida, por ejemplo, que en virtud de la ley de amnistía también no se pueden investigar la muerte de muchos funcionarios de las Fuerzas Armadas o de Carabineros que cayeron en ese tiempo. De modo que pero como solución definitiva, ya cerrado el capítulo histórico, ahora, ¿usted es partidario de una amnistía, de una nueva amnistía? Yo tengo la impresión que está rigiendo en el fondo la ley de lo que amnistía del planteaba, 73 al 78 y los casos posteriores naturalmente se rigen por la ley común.
O sea, no ahora hay conversaciones políticas en torno al llamado acuerdo marco, que en la medida en que sean justas y sean equilibradas, pueden ayudar mucho a la reconciliación nacional. Eso me parece importante. Eso ha sido visto como una virtual amnistía. Es posible. De tipo general. Es posible, pero no hay ningún país. ¿Pero usted sería partidario? Que no llegue a soluciones políticas especiales, cualquiera sea la connotación jurídica que ellas tengan, cuando se han vivido situaciones como la que Chile vivió. En ese caso, ¿usted sería partidario entonces de que se amnistiara tanto a los asesinos de los guardias de General Pinochet en la emboscada del Melocotón, por ejemplo, los asesinos de General Carazúa? Yo tengo la impresión, conociendo el amor por Chile que tiene General Pinochet, que si fuera para el bien del país, de su unidad y su concordia, en definitiva por la paz de Chile, el que ocurriera un acuerdo político de su orden, y eso significara que podemos dar vuelta a la hoja, no dudo que él aceptaría una solución de esa naturaleza. Pero esa solución la tendría que decidir el Congreso. Naturalmente. Esas son las instancias políticas que corresponden dentro del sistema democrático. Te hemos vuelto un poco la hoja y volvamos al embajador en el Vaticano. ¿Fue muy difícil para usted representar al gobierno militar en la Santa Sede? La verdad es que no. La verdad es que no, porque la Santa Sede, sin perjuicio de que en la relación bilateral muchas veces está atenta a lo que está ocurriendo en los países y naturalmente se produce un intercambio de opiniones y de información sobre eso, también mira aspectos de largo plazo de las distintas naciones. Y en ese sentido yo tengo que reconocer que me ayudó mucho en mi trabajo el que en nuestro país, por ejemplo, en materias sensibles para la Iglesia Católica Universal, como es el sistema educacional, como es la legislación sobre aborto, la legislación sobre divorcio, el gobierno chileno diera plenas garantías a la Santa Sede que mientras estuviera en funciones esas situaciones no se iban a producir. Usted siempre reprobó la participación de la Iglesia en lo que ordinariamente se llama política contingente. No. ¿Usted diría, no? ¿No repruebas? Yo lo que repruebo, y eso es parte, por lo demás, de las orientaciones que el propio Papa ha dado y da cada vez que puede, la participación del personal consagrado de la Iglesia en la política contingente. ¿Se rechaza? Sí, eso no a la Iglesia. Ya, yo le quería preguntar si usted piensa de que... La Iglesia tiene una opinión moral que hay en asuntos políticos, sociales y económicos, y esa siempre la ha dado, pero la Iglesia somos todos, sobre todo... Yo me quiero referir más específicamente a la jerarquía eclesiástica chilena, o aparte de la jerarquía. ¿Usted piensa que se excedió y que intervino durante algún periodo más allá de los límites de lo que le correspondía? Yo tengo la impresión que algunos obispos o algunos sacerdotes efectivamente se excedieron y que se equivocaron en su juicio político. Muchas veces la Iglesia es papel moral que te acaba de decir, señalar. Me confunden los obispos, los sacerdotes con la Iglesia. No, yo le hablo de la jerarquía eclesiástica. Y de parte de la jerarquía eclesiástica. Sí, correcto. En los obispos chilenos, durante el gobierno militar, hubo muchas posiciones y muchas formas de tratar los problemas difíciles. Y yo creo que aquellos que más aparecían, muchas veces más dificultaron que ayudaron a que los problemas se resolvieran. ¿Usted ve, en todo caso, ahora a la jerarquía eclesiástica volviendo a la sacristía? ¿Es ese su deseo? ¿Lo están realizando? Yo tengo la impresión que, como católico, lo mejor, como lo ha dicho tantas veces el Papa Juan Pablo II, a quien nadie puede decir que esté encerrado en la sacristía, que lo mejor es que cada persona dentro de la Iglesia, y sobre todo los que pertenecen al personal consagrado de ella, vale decir obispos y sacerdotes y religiosos, tengan claro el rol que les corresponde en su misión y sobre todo respeten la libertad de los laicos para actuar. ¿Ese sería el mensaje que usted le daría a la Iglesia? No es el mensaje mío, es el mensaje de la doctrina. Pero ¿usted considera que en Chile hay obispos rojos, como lo llaman? No, yo creo que no alcanzan a ser ni rosados. ¿Cuál es el problema más serio que enfrenta la democracia chilena hoy día? Si a usted le parece que es en el ámbito militar, la relación cívico-militar, es en yo creo que hay distintas áreas. Primero, desde luego, el área política. Yo creo que la área política es muy importante y en ese sentido creo que la buena relación del actual gobierno con las Fuerzas Armadas es fundamental. Creo que si el presidente Elwin, dentro de su espíritu de unidad nacional, no ve suficientemente las dificultades que pueden producirse en el corto plazo por la actitud de muchos funcionarios que dependen de él, las dificultades pueden ser serias.
creo que los partidos políticos tienen que ayudar mucho a que la función del Congreso y la función de la oposición sea una función real y activa, porque hay que retomar la práctica de un diálogo gobierno-oposición que no siempre significa manifestaciones de aquiescencia, sino que también muchas veces de confrontación leal, sana, como ocurre en el sistema democrático y ocurre en todos los sistemas democráticos del mundo. Creo que eso es muy importante. Enseguida creo que es importante también distinguir en una institución muy especial de la República, que es el Poder Judicial, la necesidad de respetar el Poder Judicial y en general el sistema de derecho. A mí, por ejemplo, me ha llamado profundamente la atención que un hombre de derecho, como es el presidente Elwin, haya firmado hace pocos días un decreto de insistencia. El gobierno militar durante 17 Pero años eso, no lo firmó. al rehacerse la Constitución no se eliminó el decreto de insistencia como un recurso legal. No, pero yo creo que en ese sentido el presidente Elwin, como jefe del Estado, tiene perfectamente el derecho y el deber de ver las cosas con equidad. Por mucho que esté dentro del sistema institucional, es una herramienta francamente excepcional. Y para casos de bien nacional. Yo lamento el gobierno militar dictó que haya hecho al presidente de la República firmar ese decreto haya sido el Ministerio de Educación, cuyo titular es el señor Ricardo Lagos, sabemos todo, tiene pretensiones políticas para el año 93 y yo creo que en el interior del gobierno no debe haber una concordancia plena y absoluta sobre la necesidad de firmarlo. Fíjese que el problema de la universidad para eso podría resolverlo de otra forma, pero no con un decreto de insistencia. Hay también el caso del Poder Judicial, ciertas cosas que yo pienso que se pueden obviar. Es injusta la crítica sistemática, generalizada y metódica al Poder Judicial. Eso yo pienso que es fundamental para el sistema democrático. O sea, el presidente Elwin el otro día, en el funeral de Salvador Allende, dijo que si las circunstancias que le había tocado vivir durante la Unidad Popular se volvieran a repetir, él volvería a ser adversario de la Unidad Popular. El general Pinochet después dijo que él no vacilaría en dar nuevamente un golpe si las circunstancias del 73 se volvieran a repetir. La pregunta para usted y final es si usted cree que en Chile pueden darse esas circunstancias otra vez. Es posible. Yo diría que la tentación socialista existe en las fuerzas del actual gobierno. La creo improbable por el momento. Existe sí un mecanismo que mucha gente no ha valorado, y es que la propia Constitución Política del año 1980, que fue presentada al pueblo y aprobada por las Fuerzas Armadas, establece mecanismos que mucha gente no ha valorado, y es que la propia Constitución Política del año 1980, que fue presentada al pueblo y aprobada por las Fuerzas Armadas, establece mecanismos para evitar el que se pueda llegar a una situación como la de septiembre de 1973. Ahora, si esos mecanismos constitucionales el día de mañana no dieran el resultado del caso, naturalmente las Fuerzas Armadas tendrían que operar. Por eso es que entiendo las palabras del presidente Elwin hace algunos días atrás y entiendo las palabras del general Pinochet. No ha cambiado demasiado. ¿Eh? Yo le agradezco su presencia en mi programa y con usted en unos días más. Buenas noches. Luego presentaremos Reportera del Crimen.